Yo quisiera volver a lo de la piscina, que yo creo que tenéis que poneros de acuerdo de una forma u otra, tanto izquierda, derecha, como el centro y el todo, que la piscina va muy mal, porque lo tiene la zona ya concejal de Benete. Cada vez se está yendo más gente, yo voy todos los días, y lo sé porque voy todos los días, y cada vez se está yendo más gente a trabajar, económicamente, por el dinero. Digo yo, y si ahora se va a subir, aunque sea poco, más, me parece que se va a adelantar poco. Y eso sería una pena que la perdiéramos. Aparte de que el mantenimiento ha caído un montón, ha caído un montón. Porque allí se estropea una sauna y se tira el tiempo que se tira, se estropea una máquina. Hay un señor solo para todo el mantenimiento. Uno solo. Y lo mismo corta el césped que está limpiando la piscina grande, que está. Yo sé que aquello va muy mal. Entonces, habrá que dar una solución a eso. Pero yo creo que Pero has hecho una... se aumenta de boca a boca, de uno a otro, que se van a pagar 15 o 16 o 17 euros menos al mes. Pero creo que lo has definido perfectamente, es decir, si hay una persona para todas, las circunstancias son para todos, pero yo con el mismo brazo tendido, es decir, vamos a hacer y al final, cuando se sepa la realidad y todo el mundo sea consciente de la realidad, a partir de ese momento que cada uno entienda lo que cree que debe de hacer para salvaguardar los intereses de los ciudadanos de Senaví y el Ayuntamiento de Senaví. El tema es muy delicado, lo he dicho desde el principio y lo continúo diciendo, pero es delicado desde el primer día, desde el día cero, Pedro. Los números no salían desde el primer día. Han pasado 6 años y no salen, no. Se han perdido cantidades ingentes de dinero y están ahí. Pero es que antes de aprobarse aquí, este equipo que hoy gobierna votó en contra porque los números no salían, Pedro. Y en la situación en la que estamos hoy, es una situación que ya se dijo que iba a suceder. Pero no porque tuviéramos una bola de cristal, sino porque los números estaban ahí. Se habían abultado la posibilidad de gente que pudiera ir a la piscina. Y como se habían abultado y se veía fehacientemente, hoy tenemos el resultado de lo que hace 6 años se dijo que iba a suceder. Y eso está escrito. Y eso está escrito. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer como responsables que somos es hacer frente, buscar soluciones y, como muy bien ha dicho el señor Cabrera, vamos a coger la mano tendida y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. La misión nuestra es intentar llegar el más tiempo posible y que permanezca en el tiempo todo el tiempo que sea. Y que no le cueste, en la medida de lo posible, ni un euro más al Ayuntamiento de Sedaví y a sus ciudadanos. Yo lo comento porque si encima ahora se va a subir, porque había 3 mujeres de la limpieza, y quitaron una ya de hace ya no sé cuánto. Había doble de mantenimiento. Hay uno solo. Está reducido un montón. No sé si tienen pérdida o no, pero con ese personal han reducido un montón. Y yo creo que es que... Entonces, es que el mantenimiento de allí se ve que ha bajado un montón, ha bajado. Y encima ahora se lo va a subir, pues si está yendo la gente, hombre, más. Pero sí, porque estoy viendo todos los días. Disculpa, pero es que yo conozco el problema y Valero, que es el consejero de deportes, lo conoce si cabe mejor que yo. Pero tú que estás viendo lo puedes ver. Es decir, el problema de todo esto es que al final estos señores, igual que cualquier infraestructura con un contrato de Estado, si tiene un desequilibrio presupuestario y nos tenemos que hacer frente, igual nos cuesta 200.000. Y entonces nos lamentaremos de lo que estamos diciendo hoy, y esto está grabado y se está grabando, es decir, que no tengo ningún problema en aceptar la realidad de la que estamos viviendo. Se hizo muy mal antes y hacemos frente a lo que se está haciendo hoy, y seguiremos intentando salvar este barco que va a la deriva, porque va a la deriva. Los números están ahí año tras año, los números se han presentado en la intervención, están ahí las pérdidas año tras año, son cuantiosas. Y no es cuestión de subir el precio y de bajarlo, es que de ninguna de las maneras, ni bajando ni subiendo el precio, ya es cierto,
si cada vez va menos gente, evidentemente cada vez será menos sostenible. Pero si con el diferencial de precio no subiera la proporción de gente que tuviera que cubrir ser diferencial, estaríamos en el mismo problema o peor, porque tendríamos mayor consumo de todo y tendríamos un problema ahí. Pero no quiero que sea la palabra de este alcalde o del concejal, quiero con la mano tendida que sean los números. Y con los números ya después, cada uno con su responsabilidad que opte en decidir sin hacer una cosa. Pero es que los números de las pérdidas, desde el primer año hasta hoy, están aquí. Es que se han expuesto aquí, es que se han presentado aquí, es que están pidiendo dinero desde el primer día. Desde el primer día. Con lo cual, hemos llegado a una situación que ya se era conocedora a priori. Eso es lo triste. Eso es lo triste. Pero seguiremos haciendo frente y yo creo que entre todos podemos buscar una solución. Pues te viene a pedir una ayuda al señor Ruz, que ha tenido un superávit bastante grande. Pedirle un poquito al señor Ruz, en vez de gastar tanta paella en el río y por ahí, y tantos puertos que tienen empresas y todo, pues pedirle un poquito para que Y está poniendo ya. En plan así es evidente, es decir, los almuerzos se lo paga cada uno porque voy a más de uno. Pero el señor en este pueblo ha dejado mucho dinero, como muestra la propia calle Pintor Sorolla, como muestra la peatonalización del adoquinado de la avenida del País Valenciano, como muestra de la primera embalse que se hace en el cementerio, que durante toda la vida se estaba comprando la primera planta del cementerio. Es decir, el señor Ruz en este pueblo se ha dejado muchos duros porque ha pensado primero en el pueblo y en su ciudad, no en el partido de uno o de otro, es decir, en su ciudad. Pero con lo que está cayendo, Rafa, con lo que está cayendo, que ha tenido un superávit, no sé cuánto, y estemos llorando con una oficina Pedro, el superávit también hemos obtenido nosotros. Y al final, el superávit no quiere decirse que uno puede disponer de ese dinero para los errores de planificación, como pueda ser la piscina. Porque al final el pueblo de al lado dirá que por qué tiene que pagar la piscina de uno o de otro. No, una pequeña ayuda. Ya, y estamos en ello, pero a lo mejor ¿Sabes cuál es la ayuda que le queda? 270.000 euros. es que no son irónicos. No son irónicos. Pero los errores, De todas maneras, aquí hablando de errores, ¿por qué tenemos que estar pagando la comunidad valenciana, los valencianos? Todo lo de la depuradora de Vides. Pero que estamos de acuerdo. Los errores de ahí tenemos que pagar entre todos. Que estoy de acuerdo contigo, Pedro. Es decir, que al final los errores lo que hacemos es afrontarlos, tirar hacia adelante y buscar el mejor futuro y el mejor bienestar de todos. Entre todos. Entre todos. ¿Alguna pregunta más? Se levanta la mano.